Alejandro Armendáriz nació y se crió en Saladillo, donde comenzó su militancia política hasta convertirse en presidente del centro de estudiantes de su escuela. Hijo del último gobernador bonaerense radical de la democracia, a los 16 años se trasladó a La Plata con su familia acompañando a su padre, elegido para ocupar la Casa de Gobierno en los comicios de 1983. Como estudiante de medicina de la Universidad de La Plata, militó en Franja Morada durante toda su carrera y una vez recibido volvió a su pueblo natal. En Saladillo fue director de salud del municipio y durante 8 años ocupó una banca en el Consejo Deliberante, representando a la Unión Cívica Radical. En las elecciones de 2011 integró la lista de candidatos a diputados por UDESO, la alianza política entre Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez, asumiendo como miembro de la Cámara Baja en diciembre del año pasado. Crítico con la gestión de Daniel Scioli, asegura que en la provincia faltan políticas públicas y que por eso la UCR debe pensar obsesivamente en gobernar Buenos Aires. Esta semana, luego de meses de incertidumbre y pujas dentro de la dirigencia radical y en coincidencia con el aniversario número 29 del triunfo presidencial de Raúl Alfonsín, el diputado asumió como titular del Comité Bonaerense de la UCR, reemplazando a Miguel Base. Hoy nos visita Alejandro Armendáriz. Bueno, estamos acá, como les anunciábamos, con Alejandro Armendáriz, diputado provincial y flamante titular de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Asumiste esta semana y asumiste con por lo menos es un hecho inédito, asumiste en La Plata, ¿no? Porque la sede del Comité Provincia de Radicalismo está en la capital federal. Sí, así es, pero bueno, queríamos de alguna manera dar una señal de que todo el radicalismo de la provincia de Buenos Aires tiene que ponerse a trabajar fuerte para ser una alternativa de gobierno, porque realmente pensamos que la sociedad necesita otro camino y bueno, de alguna manera asumir cerca de la Casa de Gobierno simbólicamente, digamos, nos pareció que era algo importante. Ahora, muchas veces se dice que el radicalismo donde más disfruta es en las internas. En la provincia de Buenos Aires hubo un amague de interna y finalmente llegaron a una situación de consenso y salió tu candidato, digamos, tu presidencia resultado de esto. ¿Cómo pensás que puede amalgamarse esas diferencias internas que evidentemente existen en el radicalismo de la provincia? Sí, por supuesto. Lógicamente que dentro del partido hay diferencias y es bueno que eso suceda así porque eso enriquece en definitiva el debate. Lo importante es que se pusieron los intereses comunes y el interés sobre todo del partido por encima de los intereses particulares y se pudo llegar a esta lista de unidad que nos va a permitir fortalecer el radicalismo y bueno, y pensar más en el afuera que en el adentro, digamos, precisamente porque lo que necesitamos es comunicarnos con la sociedad, ¿no? Ahora, y en este pensar en el afuera más que en el adentro, también para lograr esa representatividad necesita el radicalismo definir qué va a hacer. ¿Va a ir solo en las próximas elecciones o van a ampliar una política de alianzas y hasta dónde llegarían esas alianzas? Yo creo que eso es un paso posterior, digamos. Lo que primero tiene que definir el radicalismo es hacia dónde marcha en cuanto a los programas, en cuanto a las ideas, en cuanto a la plataforma política que quiere desarrollar. Y eso es a lo que nos vamos a abocar en estos primeros meses, digamos, de gestión. Una vez que definamos estas ideas, bueno, seguramente conversaremos con otras fuerzas políticas con las que podamos coincidir en estas ideas, porque lo que no podemos hacer es repetir experiencias del pasado que han sido negativas. No me refiero solamente al 2011, sino también al 2009, donde se realizó un acuerdo, en aquella época el acuerdo cívico y social, que bueno, electoralmente tuvo su resultado, si querés, de alguna manera positivo, digamos, porque en los guarismos, digamos, no fue tan mal. Pero a los pocos días de que se habían realizado las elecciones, estallaba este acuerdo y se estaban peleando entre los diferentes sectores. Esa es una muy mala señal a la sociedad que le enviamos. Y no podemos volver a repetir esa experiencia. Si vamos a hacer algún tipo de acuerdo, tiene que hacer un acuerdo en donde coincidamos en los programas y después en donde coincidamos en los bloques legislativos, que podamos armar un bloque legislativo, un gran bloque legislativo de la oposición, que realmente
refleje ese programa posteriormente en la legislatura y que además después se plantee como una opción de gobierno. O sea, no un acuerdo político para las elecciones, sino un acuerdo para gobernar la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando vos decís, bueno, hubo acuerdos políticos, alianzas, cuyo resultado no fue favorable porque terminaron naufragando algunas casi antes de empezar, como, digamos, el último acuerdo electoral entre Alfonsín y de Narváez. La verdad que en la provincia de Buenos Aires no fue ni exitoso electoralmente ni políticamente. Ahora, ante esa, digamos, esa disfuncionalidad de ese acuerdo, hacia adelante, ¿vos pensás en la posibilidad de un acuerdo con el peronismo disidente en la provincia de Buenos Aires o pensás en otras fuerzas políticas, en el PRO o en la coalición o en el FAP, digamos, en Margarita Stolbizer, que representa al FAP en la provincia de Buenos Aires, o a De Genaro? ¿En ese espectro, en dónde crees que el radicalismo puede llegar a estar más cercano? Mira, yo creo que en la medida en que nosotros definamos un programa, creo que tenemos la obligación de conversar con todas las fuerzas políticas. Pero más allá de los acuerdos que uno pueda hacer a nivel dirigencial, lo que hay que lograr es un gran acuerdo con la sociedad, me parece. Y lo que tenemos que hacer es transmitir estas ideas, esta plataforma, para que y convocar a todos. Por supuesto que hay que convocaremos a los radicales, a los socialistas y a los peronistas también, más allá de los dirigentes, en una gran alianza que quiera transformar realmente la provincia de Buenos Aires, porque lo que vemos es que después de 25 años de gobierno del justicialismo, la provincia de Buenos Aires está muy mal, las políticas públicas han fallado y tenemos serios problemas desde donde se la mire a la provincia. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora, el mismo día que vos asumías acá en la provincia de Buenos Aires, que era además el día del aniversario de los 29 años del triunfo de Raúl Alfonsín a nivel nacional, en la ciudad de Buenos Aires el radicalismo hizo dos actos, ¿no? Por un lado, un acto en la Federación de Vox de un sector del radicalismo con el PRO, con Mauricio Macri sentado en la primera fila de este lanzamiento, con Andrés Delich, Patricia Bullrich, Ritondo, entre otros. Por otro lado, el Comité Capital de la UCR, con la representación del Comité Nacional, con Barletta, Ricardo Alfonsín, Cobos, haciendo un acto más institucional. Ese radicalismo de la Federación de Vox con Macri, ¿es también el radicalismo? ¿Te imaginás en una alianza con el PRO? Yo a ese sector yo no lo llamaría primero el radicalismo, digamos. El radicalismo es uno, y ese es el que está expresado a través de su comité nacional, de su comité provincia, y que tiene dirigentes como, vos mencionaste a Barletta, Ricardo Alfonsín, Ernesto Sáenz, Cobos. Bueno, ese es el radicalismo. Después, bueno, habrá algunos radicales que lógicamente no están evidentemente dentro del partido y que se manifiestan por otras alternativas, así como hay otros radicales que fueron radicales y que hoy están en el GEN y en el FAP, digamos, ¿no? Bueno, como te decía, conversaremos, digamos, con todo el mundo, pero yo creo que hay un radicalismo que es el radicalismo, digamos, que expresa en definitiva el sentido de ser radical, y creo que lo que primero tenemos que hacer es fortalecer ese radicalismo, claramente definir un rumbo, y después, por supuesto, conversaremos. No hay que poner el carro delante del caballo, digamos, ¿no? Esto va a llevar su tiempo, y lógicamente que además el Partido Radical, como una expresión, digamos, orgánica, tiene sus instituciones que van a tomar también este tipo de decisiones, que va a ser la Convención Provincial quien va a decidir las políticas de alianza y quien además define la plataforma, ¿no? Que una vez que la presente el Comité de la Provincia, la Convención es la que va a definir cuál es el rumbo que quiere tomar el radicalismo. Ahora, el 23 de noviembre tienen una primera reunión del comité de la Convención Nacional o del Comité Nacional para empezar a definir esto, ¿no? Con miras al año próximo. Sí, de todas formas, lo cierto es que, lógicamente, que el Comité Nacional también definirá una estrategia más global, porque al ser elecciones estas legislativas, son básicamente elecciones provinciales, digamos, ¿no? No hay un cargo nacional, digamos, que se dispute. Los diputados nacionales van por cada provincia, digamos, entonces son elecciones que están muy circunscriptas a lo que sucede en cada provincia, y seguramente
cada provincia, de acuerdo a su realidad, buscará relacionarse o ir solos o relacionarse con diferentes fuerzas a través de la realidad de cada provincia, ¿no? La convención provincial creo que va a ser la que va a definir esto, ¿no? ¿Esta es antes de fin de año? No. Esto seguramente va a ser el año que viene. El año próximo. Sí, sí. La convención provincial seguramente se va a reunir este año, pero para conformarse, claro, para asumir las autoridades de la convención provincial y, lógicamente, seguramente para el año que viene quedará todo este debate. Ahora, vos decías antes, bueno, el radicalismo hace 25 años que no gobierna la provincia de Buenos Aires y el peronismo con sus distintas tendencias, caras, oportunidades, lo ha hecho. ¿A qué atribuís a que, porque la provincia tampoco se puede decir que sea maravilloso como está, digamos, ¿a qué atribuís que el peronismo haya con esa característica de mutación que ha tenido, haya podido conservar el poder durante tantos años y el radicalismo, después de la experiencia del triunfo alfonsinista y, bueno, tu papá en ese momento, Alejandro Armendáriz, como gobernador, no pudo volver a gobernar la provincia? Y el peronismo ganó siempre por una diferencia de votos muy importante. Yo creo que porque ha tenido la virtud el peronismo de mostrarse como la cara de la gobernabilidad, digamos, ¿no? Lo cierto es que si uno analiza las políticas públicas que se han llevado adelante y ve la situación de la provincia, ve, por ejemplo, las rutas provinciales que están abandonadas, que son una trampa mortal en cada kilómetro que uno recorre, ve el sistema de salud, que sigue siendo un sistema donde compiten diferentes subsistemas y se gasta mucho dinero y el resultado que se obtiene es malo. Donde ve uno la calidad educativa, cómo ha caído en la provincia de Buenos Aires, y esto no es que lo diga yo, sino que lo decía la ex directora general de escuelas, Silvina Birz, en un informe que hacía cuando se presentaba la regionalización. Ella decía, la calidad educativa de la provincia de Buenos Aires ha caído del segundo lugar donde estaba, debajo de la capital federal, al nivel 13 o 14 entre todas las provincias. Si uno ve la seguridad, la inseguridad en la que vivimos, ¿verdad? Bueno, el justicialismo ha pasado de la mano dura al garantismo, bueno, y nunca ha tenido una política de Estado que realmente le sirva a la provincia para garantizarle la seguridad a los ciudadanos. Uno puede analizar la pobreza también y la exclusión que hay, que genera una fractura en la sociedad. Y nada de eso ha mejorado. Y la verdad es que si todo eso no ha mejorado y el justicialismo sigue gobernando, claramente es porque también algo de culpa debemos tener nosotros, que no hemos sabido mostrarle a la gente un camino alternativo y además un camino que vean que sea capaz de gobernar la provincia. Evidentemente, creo que esa debe ser nuestra autocrítica y creo que eso es a donde nos tenemos que dirigir, a construir ese espacio que pueda gobernar la provincia de Buenos Aires. Y ahora, digamos, en la discusión concreta de los instrumentos que se tienen para poder gobernar la provincia, en este momento se está debatiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto para el año próximo. Ustedes, digamos, teniendo en cuenta la relación de fuerzas que existe dentro de la legislatura, ¿hay posibilidades de introducir algún cambio desde la oposición para, digamos, orientar según lo que ustedes quieren en el presupuesto, en alguna partida en particular, o no, digamos? Mira, es muy difícil porque la verdad es que el presupuesto es un verdadero dibujo, digamos, ¿no? Y este año más que nunca. Y imagínate que el presupuesto está considerando unos 13.000 millones de pesos de déficit, sin contar la pauta salarial, o sea, el aumento de la pauta salarial que va a haber seguramente en la negociación paritaria que tendrá en febrero, marzo. Quiere decir que probablemente el presupuesto tenga un déficit de más de 30.000 millones de pesos. Y la verdad es que no se sabe de dónde van a aparecer los recursos, porque el oficialismo está también impulsando un aumento impositivo muy importante, ¿no? que yo creo que va a ser un golpe duro en el bolsillo de todos los bonaerenses, porque se aumentan ingresos brutos, se aumentan sellos, todas cosas que en definitiva van a golpear directamente el bolsillo de la población. Se aumenta el inmobiliario urbano, por ejemplo. Bueno, todas estas cuestiones, la verdad es que nos generan una situación en la que decimos, bueno, esta provincia en estas condiciones es inviable.
es muy difícil. No es un presupuesto que uno pudiera corregir alguna cosa y lo acomoda. La verdad que es un presupuesto muy malo. Lógicamente que de ninguna manera, por lo menos desde la Unión Cívica Radical, queremos poner palos en la rueda a lo que es la gobernabilidad, y seguramente en general apoyaremos el presupuesto por una cuestión de que todo gobierno debe tener su presupuesto, y consideramos que no solucionamos ningún problema ni ayudamos a la gente votando en contra del presupuesto, pero el aumento de los impuestos en esta forma en que se está produciendo, eso lo vamos a votar en contra, y por supuesto que muchas cosas del presupuesto a nivel en particular las vamos a votar en contra porque realmente son disparatadas, ¿no? Ahora, con respecto justamente al tema impositivo en la provincia, muchas veces, bueno, acá entrevistando a dirigentes de distintos partidos, todos reconocen que el tema del impuesto a los ingresos brutos es un impuesto regresivo, en definitiva, y que no se apunta a una reforma impositiva importante. Dentro de lo que sería una reforma impositiva importante para la provincia, ¿ustedes en qué considerás que debería hacerse hincapié, o a quién cobrarle más impuestos o redistribuir de otra manera? Porque bueno, sin recursos, sin impuestos, no funciona ningún Estado. Nosotros estamos... queremos un Estado fuerte, queremos un Estado que intervenga, que preste bien educación, preste bien salud, que brinde seguridad, y además que intervenga de forma positiva para generar condiciones económicas que permitan mayor producción. No queremos un Estado, digamos, minúsculo, eso está claro. Y por supuesto que hay que cobrar impuestos. Bueno, la cuestión es cómo cobrar impuestos. Vos lo decías, la provincia hoy es, dentro de todas las provincias, la que más carga impositiva tiene sobre el contribuyente, y en ingresos brutos está batiendo récord, digamos, ¿no? Y bueno, ese es un impuesto totalmente regresivo. Por supuesto que hay que hacer, cobrar impuestos a través, por ejemplo, de inmobiliario, y tiene que ser esto en forma progresiva, de tal forma del que más tiene, más paga, y por supuesto el que menos tiene que pagar menos. Pero además, bueno, en esta cuestión creo que la nación, digamos, tiene una decisión fundamental en esto, porque la verdadera reforma impositiva hay que hacerla a nivel nacional, por varios aspectos. Primero, porque también la nación tiene muchas cuestiones que son totalmente regresivas y que no cobran, digamos, donde realmente habría que cobrar. Pero además porque hoy en día cada vez más estamos en un país que desde el punto de vista de los recursos es un país unitario. Ha dejado de ser lo que está en la letra de la Constitución, un país federal, y realmente el Estado nacional concentra los recursos y después los distribuye discrecionalmente. Y lo que necesitamos es lo contrario, digamos, ¿no? Municipios que tengan más recursos, porque son el nivel del Estado que más cerca está de la población y que tiene que tomar rápidamente las decisiones, y que mejor va a tomar las decisiones por eso de que tiene un control cercano. Provincias que estén mucho mejor desde el punto de vista de los recursos, y bueno, y finalmente la nación. Acá está todo invertido, es la nación la que concentra todos los recursos y los distribuye discrecionalmente. Eso es lo que hay que cambiar. Antes hacías hincapié en el tema de la seguridad, y en el Poder Legislativo hay en discusión varios proyectos con respecto a reformas estructurales al tema de seguridad. Con respecto puntualmente al proyecto que propone la creación de una policía comunal, a los distintos proyectos que hay en danza, ¿crees que esta es una salida posible para acercar la seguridad al control del municipio, o que es inviable o que tiene limitaciones? A mí me parece que tiene la limitación principal o fundamental de que pone a esa policía comunal con dos cabezas, no establece una clara cadena de mandos, y queda el intendente con algo de responsabilidad, y por otro lado la jefatura departamental con también parte de la responsabilidad. Me parece que por ese camino no vamos a tener soluciones. Creo que hay que definir realmente si la
provincia de Buenos Aires es la que va a ser la policía de prevención, digamos, o si va a ser municipal, eso tendría que estar claramente dividido. Y bueno, y después, por supuesto, trabajar en otros aspectos que también son importantes y que están en la legislatura, como por ejemplo la policía judicial. Esto ya tiene media sanción del Senado, ¿no? Media sanción del Senado. Este es un reclamo de larga data del radicalismo. En la reforma del 94 ya se establecía, lo que pasa que nunca se dictó la ley. Y bueno, ahora estamos cerca de poder dictar esta ley. Esperemos que bueno, esto sirva. A nosotros nos parece fundamental sacar la parte de investigación de lo que es la bonaerense y profesionalizarla para que, en definitiva, la justicia tenga un auxiliar mucho más ejecutivo en estas cuestiones, ¿no? En ese caso sería una reestructuración del actual, digamos, cuerpo policial que tendría que ir parte para ocuparse de la policía judicial. La policía judicial va a depender directamente del Poder Judicial, ya no va a depender de la policía bonaerense. Y esto nos parece que es fundamental porque de esa forma el Ministerio Fiscal va a poder intervenir directamente en todos los hechos delictivos, en lo que es la investigación del hecho delictivo, y va de esa manera, me parece, ser mucho más eficiente en esta cuestión. Bueno, vamos a un corte y seguimos charlando en el próximo bloque sobre esta realidad bonaerense y nacional con Alejandro Armendáriz.